Listo, pues. Entonces, ahí empiezo, les converso sobre las lesiones tumorales hepáticas benignas. ¿Dónde tengo? Listo. Hay algunas cosas que son de orden general, quiere decir, son elementos que van a influenciar en todos los tipos de patologías benignas del hígado, que las he puesto como elementos generales. Entonces, podemos decir al respecto, en primer lugar, que, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, en general son lesiones poco comunes, no son lesiones de frecuencia entre las lesiones hepáticas, están al orden del 3%, hasta el 3%, 7% en algunos casos y en algunos tipos de lesiones. Sin embargo, dada la repercusión o la importancia que tienen en el diagnóstico, sobre todo diferencial, es que se las tiene que consignar como patologías importantes. Estos tumores benignos tienen una característica que es importante entenderla, y es que en todas sus estructuras y en toda su forma, en toda su conformación, son más bien dependientes o son originados a partir de la propia celularidad hepática. Quiere decir que son las células mesenquimales o las células epiteliales las que generan el origen de estos nódulos. Casi todos son de carácter nodular, con alguna pequeña salvedad que tiene otro tipo de carácter que lo vamos a ver enseguida. Y como os decía, son poco frecuentes. Por lo general, estamos hablando de lesiones asintomáticas. Ustedes van a ir viendo en la medida que vamos desglosando cada uno de ellos, que algunas, en función al crecimiento que puedan tener, pueden llegar a tener sintomatología muy poco precisa, pero sin embargo, en la gran mayoría de casos se trata de lesiones pequeñas, no sintomáticas y cuyo hallazgo es casual, generalmente cuando hacemos estudios por otras causas. Las posibilidades de que estas lesiones en estas condiciones tengan algún tipo de complicación son pues muy escasas, son muy pequeñas. ¿Ya? Hay alguien que tiene su micrófono prendido y se me está cortando, no me está dejando hablar. Por favor, si lo pueden mutear. Entonces, la posibilidad de una complicación es generalmente remota. Y el diagnóstico de estas lesiones va dado por tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la imagenología, de la que hemos hablado muchísimo todos estos días, en la que contamos con ecografías, tomografías computadas, generalmente con contraste, o sea, contrastadas, y la resonancia magnética, que es el estudio último. ¿Ya? Estos resultados van a marcar algunas diferencias, sobre todo en la tomografía y en la resonancia magnética, relacionadas muy estrechamente con la captación del contraste, que va a determinar si es de uno u otro origen. El segundo elemento es la biopsia hepática, la biopsia de lesiones hepáticas. Aquí hay que tener un cuidado muy, muy especial, porque no todas las lesiones hepáticas pueden ser puncionables. Esto hay que entenderlo y tenerlo muy claro en lesiones como, por ejemplo, los hemangiomas, que no son lesiones que se puedan biopsiar por una punción guiada, por la indudable posibilidad o la inminente posibilidad de generar un sangrado. Y finalmente la cirugía. Cuando el diagnóstico ha sido muy complejo, hay sintomatología, la posibilidad de un proceso maligno está presente y es alta, y no hay otra forma de establecer el origen o la estirpe histológica del tumor que estamos estudiando, entonces la alternativa quirúrgica es la que toma vuelo. Y en estos casos tenemos que pensar en dos posibilidades: una resección hepática, una resección completa del nódulo, o una biopsia quirúrgica operatoria, ¿no? Puede ser por cirugía convencional o puede ser por cirugía laparoscópica, en función del sitio en el que se encuentre el nódulo que estamos queriendo analizar. ¿Cómo se clasifican? Hay varias clasificaciones, yo les he puesto algunas porque definitivamente he encontrado varias opciones de clasificación. Se clasifican en función a que si son sólidas o quísticas, como vamos a ver, si son aisladas o múltiples, en función a la célula de origen, hepatocelular, colangiocelular o mesenquimatoso. Aquí haciendo la aclaración que no estamos considerando las colangiocelulares en gran medida, solo una pequeña mención, por su rareza y porque son muy, muy poco frecuentes. Y si son benignas o malignas. Entonces, en función de estos tópicos, nosotros podemos decir, es una lesión quística, aislada, qué sé yo,
todas las características de tamaño y de forma y podemos concluir más rápido y más fácilmente a qué nos estamos refiriendo. Ustedes, por ejemplo, tienen ahí una lesión. Esta es una lesión sólida, hipercaptante, bien circunscrita, que obedece a un quiste hepático simple. Las lesiones pueden tener este tipo de característica también en la tomografía contrastada, en la que no se impregna de contraste, pero el contenido es muy claro, bordes bien definidos y estructura única. Pueden haber ocasiones en las que encontremos este tipo de lesiones. Esto es una enfermedad poliquística hepática que vamos a ver en qué consiste. Es una cosa bastante rara, pero también bastante compleja porque está muy relacionada a lesiones quísticas en otras estructuras también. Y esto nada más que se los he puesto como una miscelánea de la estructura histológica de celularidad hepática cuando presenta algunas lesiones quísticas raras. Entonces, podemos clasificarlo en tumores epiteliales benignos, donde tenemos la hiperplasia nodular focal, la hiperplasia nodular regenerativa, los adenomas hepatocelulares, los adenomas de conductos biliares. Hasta aquí llegamos muy bien, porque pese a ser patologías bastante raras, pues son y se encuentran, y en nuestro medio también existen. Los histodenomas de conductos biliares y la papilomatosis biliar son mucho más raras y en verdad no conozco de referencia bibliográfica descrita, sobre todo en nuestro medio. Y los mesenquimales, uno de los ejemplos más claros de los tumores mesenquimales es el hemangioma. El hemangioma que vamos a ver en qué consiste enseguida, pero fíjense que puede adoptar y llegar a tener dimensiones y magnitudes impresionantes. Esta es la clasificación, bueno, que los clasifica en sólidos benignos según la célula de origen. Ahí tienen ustedes, si depende del hepatocito, si es de la estructura mesenquimal, si es un tejido heterotópico o tiene otros orígenes, ¿no? Es otro tipo de clasificación también. Los quistes. Los quistes son las lesiones más frecuentes en el hígado. De hecho, estas pueden ser de dos tipos. Pueden tener un origen primario, generalmente congénito, que se llaman quistes simples de hígado. Estos quistes simples tienen contenido mucinoso, líquido, no tienen una pared evidente y tampoco tienen componentes sólidos en su interior. Son totalmente benignos, no tienen ninguna repercusión clínica. La posibilidad de que uno de estos quistes adopte características lo suficientemente grandes para dar sintomatología es muy escaso. Y los quistes secundarios, que generalmente están en relación a antecedentes de trauma, a biliomas, de causa infecciosa que hemos estado viendo, y finalmente las neoplásicas, que son los cánceres, ¿verdad? Estos sí tienen una pared visible y tienen un contenido específico dependiendo de la causa de origen. Tal vez de los que no hemos hablado, que son los biliomas, sobre todo, los van a ver ustedes cuando vean patología de la vía biliar, que se originan a consecuencia del acúmulo de líquido biliar a partir del reflujo de los conductos intrahepáticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial de estos quistes? ¿O qué nos interesa diferenciar? Con un hemangioma, con un adenoma y con un amartoma. Estos quistes simples son siempre benignos, no tienen posibilidad de sufrir procesos de degeneración ni ser malignos. La pared es tan fina que eventualmente no se lo puede apreciar en las imágenes tomográficas o ecográficas. El tamaño es variable, pero siempre se mantiene dentro de rangos pequeños. Es generalmente pequeño, menor a 1 centímetro. No necesitan ningún tipo de tratamiento. Estos quistes no necesitan ser operados, ni necesitan medicación. En algunos casos se ha hablado de la administración de algunos elementos que puedan evitar el crecimiento, pero tampoco se ha demostrado a ciencia cierta que estos quistes, una vez aparecidos, vayan a tener un crecimiento definido o fijo. No ofrecen ningún tipo de sintomatología y las complicaciones de estos quistes son raras, en función sobre todo al tamaño. Si eventualmente y de forma muy extraña fuese un quiste algo grande, corre algún riesgo de tener torsión, sangrado o ruptura, en cuyos casos sí tomamos la alternativa quirúrgica como resolutiva, pero esto es muy raro. Hay que ir evaluando periódicamente la evolución de estos, ¿no? Esto es muy excepcional. Solamente lo he colocado para ver el tema morfológico y definirlo un poco, pero esto realmente es excepcional.
Ahí tenemos un quiste hepático de más o menos unos 4 centímetros de diámetro. El contenido siempre es muy limpio, está en general en las partes más superficiales del parénquima hepático. Aquí tenemos otra imagen interesante de estos quistes, pero en función a varias estructuras quísticas. Es una enfermedad poliquística. Ahorita vamos a ver sobre esto. La ecografía, ¿qué nos puede mostrar? Nos puede mostrar imágenes tan sencillas como estas, tan pequeñitas como estas, o como estas, otras mucho más grandes. Como les decía en un principio, el tamaño va a determinar un poco también la sintomatología, el pronóstico y el tratamiento. Aquí tienen ustedes otra lesión pequeñita, lesión quística pequeña. Y la enfermedad poliquística hepática, que es la que les estaba comentando, que es rara, es francamente rara, y se la clasifica como tal a cuando existen 4 o más quistes. Es de carácter hereditario y pues puede presentar afectación hepática en función de ser lesiones múltiples ocupantes que disturbien o alteren la función del parénquima hepático normal. Estas en su caso ofrecerán una sintomatología muy poco precisa. El paciente tendrá dolor en hipocondrio derecho, intolerancia a alimentos grasos, pesadez, malestar, decaimiento, astenia, anorexia, todos síntomas bastante vagos. ¿Ya? Se asocian generalmente, como decía al principio, a enfermedades quísticas en otros órganos, como en el riñón, por ejemplo, es el más frecuente, y eventualmente en el vaso. Ahí tienen ustedes una enfermedad poliquística muy, muy característica. Vemos las lesiones sin una pared bien definida, con un contenido claro. Aquí se puede ver eso. Esta es una muestra de un estudio patológico, o sea, de una pieza quirúrgica, en la que se pueden evidenciar los múltiples quistes de todo tamaño, ocupando gran parte del parénquima hepático. Esta es la superficie hepática cuando existen varios quistes. Fíjense ustedes el carácter de superficialidad que tiene esto. Es tan intenso que casi se los puede ver exteriorizándose en la superficie externa del hígado, ¿verdad? Y ahí ustedes tienen otra muestra de esta enfermedad. Aquí observen ustedes el gran compromiso del parénquima. O sea, aquí es indudable que va a haber una sintomatología importante, va a haber alteración de las pruebas de función hepática y todo aquello, porque obviamente estamos viendo lesiones ocupantes que desplazan el tejido sano y lo van poco a poco limitando. El segundo tumor que vamos a observar, que es también importante analizarlo, es el hemangioma. El hemangioma, pese a tener un contenido de sangre, en realidad, es una tumoración sólida, considerada como tumoración sólida, y no es otra cosa que una serie de vasos de gran calibre recubiertos por un endotelio de nueva formación. Entonces, son lesiones vasculares congénitas y que tienen este tejido fibroso. Es más frecuente en las mujeres y aparentemente estaría en relación al uso de anticonceptivos orales. Algunos estudios que se han realizado han concluido que sí, evidentemente, el crecimiento del hemangioma y la aparición de hemangiomas era más frecuente en mujeres que utilizan métodos anticonceptivos o que eventualmente estén sometidas a mayor concentración de estrógenos. Pueden ser capilares pequeños, que pueden llegar a tener incluso el tamaño de la cabeza de un alfiler, o ser cavernosos de gran tamaño, llegando a tener varios centímetros de diámetro. Este, por lo general, es un hallazgo casual y tampoco tiene una relevancia clínica. La sintomatología está en relación al tamaño por la compresión vecina y la ablación quirúrgica si es que hay sintomatología. Aquí vale la pena considerar, bueno, ahora les voy a decir algunas otras cosas en función al manejo de estos hemangiomas. En el tratamiento de estos, la enucleación o la resección hepática formal es generalmente, no voy a decir la regla, pero sí es una muy buena alternativa en hemangiomas de gran tamaño. Esto es lo que se debería hacer. Intentar una resección local pequeña no tiene sentido porque es como romper una arteria, como romper un vaso que empieza a sangrar, ¿no? Se realizan estudios para su diagnóstico, sobre todo tomográficos, ¿ya? Y se realiza el estudio que se llama bifásico. Bifásico quiere decir que cuando se toman las imágenes, se las toman de dos formas, en una fase arterial y una fase venosa, para ver cómo está irrigada esta zona y para ver el contenido mismo del quiste, ¿no? Eso muestra lesiones asimétricas con reforzamiento nodular periférico y, como les decía hace un momento, tiene un riesgo alto de sangrado si se realizan biopsias hepáticas. Esto no se debe intentar biopsiar por punción.
La mayoría de los casos son pequeños y son asintomáticos. Se identifica entre el 1 y el 5% de los adultos. Los síntomas más probables, si son mayores a 4 centímetros, incluyen malestar, sensación de plenitud y con menor frecuencia anorexia, náuseas y todo lo que se había comentado ya. Es generalmente único y en su mayoría son más pequeños, menores de 4 centímetros, aunque en algún caso se han encontrado lesiones que puedan tener hasta 15 centímetros, o sea, lesiones bastante grandes, y estos se llaman hemangiomas gigantes. Se ha asociado la presencia del hemangioma con la hiperplasia nodular focal, pero no se ha establecido en realidad una directa relación entre ellos. Casi siempre es asintomático. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Los grandes pueden producir dolor y los muy grandes pueden complicarse con un consumo de plaquetas en su interior. Se produce una destrucción de plaquetas, produciendo una disminución. Entonces, la presencia del tumor hepático más plaquetopenia se conoce como el síndrome de Kasabach-Merritt. Su ruptura espontánea es muy poco frecuente, pero aquí llama la atención lo siguiente, que si el tamaño es mediano o es grande, un antecedente de trauma puede generar una ruptura del hemangioma. Se lo detecta accidentalmente en la ecografía, la tomografía o la resonancia, y la tomografía muestra una masa hipodensa bien delimitada cuando se utiliza contraste y un realce periférico temprano. Los hemangiomas grandes pueden producir cortocircuitos arteriovenosos tan importantes como para causar insuficiencia cardíaca. En función al tamaño del hemangioma, este eventualmente puede hacer un cortocircuito arteriovenoso que nos desencadena y nos genera alteraciones cardíacas e incluso problemas de coagulopatía. Aquí tienen ustedes un caso donde se evidencia el hemangioma que ha tenido una ruptura y entonces inmediatamente podemos observar estas zonas que no son habituales, no son normales. Esto significa que ha habido un sangrado. Entonces, este es un hemangioma roto con un hemoperitoneo. Aquí tenemos una imagen de una resonancia magnética en la que se ha tomado muestra de un hemangioma, un estudio ecográfico que señala lo mismo. Bien, definitivamente cuando el hemangioma debe operarse, la alternativa quirúrgica es el único tratamiento efectivo. Les repito una vez más, estas lesiones no se deben dirigir a punciones y a tomas de biopsia externa. Es más, incluso la cirugía laparoscópica tiene sus limitaciones en el manejo de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque eventualmente tengan que hacerse resecciones de mayor tamaño, de mucha envergadura, y en segundo lugar, porque las localizaciones pueden generar dificultad técnica en la laparoscopía. La enucleación es el tratamiento quirúrgico de elección y consiste en la resección del quiste más un margen de seguridad de aproximadamente 1 centímetro alrededor del parénquima hepático sano. La ligadura de la arteria hepática es un recurso que se utiliza si es que el quiste está sangrando o si va a ser de muy difícil resección. Bueno, y el trasplante hepático, la embolización de la arteria hepática como otras alternativas muy poco usadas. Ahí tienen ustedes algunas imágenes en resonancia magnética y en tomografía, donde se evidencia la lesión del hemangioma. El otro elemento que tenemos que analizar se llama adenoma. El adenoma es una lesión benigna, ¿de acuerdo? Generalmente asintomática, pero con tendencia a crecer. Puede crecer eventualmente y generar molestias en cuadrante superior derecha. Este adenoma tiene una característica y es que se puede eventualmente sobreinfectar y generar datos de peritonitis y shock. Entonces nos puede llevar a un paciente a estas condiciones cuando se produce una ruptura y se encuentra sobreinfectado. Rara vez malignizan, pero al decir rara vez, ojo, me estoy refiriendo a que existe la posibilidad de que se malignice. Este adenoma es de todos los tumores benignos del hígado, la única que tiene alguna posibilidad de malignizar. Y eso es lo que hace que un adenoma diagnosticado deba ser un adenoma operado, aún siendo asintomático. El diagnóstico está en función de los hallazgos en la ecografía o la tomografía y la biopsia para la confirmación del cuadro. Aparentemente estaría relacionado al consumo de esteroides y anabolizantes, sobre todo en personas que hacen ejercicios, sobre todo en deportistas. ¿De acuerdo? Está asociado a otras enfermedades hereditarias como la glucogenosis 1, la galactosemia
y la diabetes. Bajo el 1% existe riesgo de malignación, de malignización y de transformación hepatocarcinoma. Esto es lo que les comentaba hace un momento. Si bien es muy poco probable, menor al 1% de posible malignización, este existe y entonces eso condiciona que la conducta con el adenoma tenga que ser distinta. El adenoma de los conductos biliares es una patología rarísima, derivado del epitelio de revestimiento de los conductos biliares, 1,3% de los tumores benignos del hígado. Su hallazgo generalmente está dado o en el intraoperatorio por otra causa o en las autopsias. Son lesiones focales infrecuentes, algunas veces múltiples, sin clínica acompañante, y en general no son detectados en estudios realizados. Bueno, son neoplasias benignas, rarísimas, que no merecen mayor consideración. La hiperplasia nodular focal, esta sí es importante, es una lesión que es considerada una lesión tumoral, aunque en realidad su comportamiento, su forma anatómica y su histología no son propias de una lesión tumoral, más bien son parte de una degeneración celular macronodular que se parece mucho a la cirrosis. Y al hallazgo, pues el diagnóstico se realiza por hallazgo en los estudios que hemos mencionado. Muy pocas veces va a requerir algún tipo de tratamiento y es una lesión pseudotumoral solitaria o múltiple. Con mayor frecuencia en mujeres jóvenes, el aspecto macroscópico es característico por el carácter nodular, con frecuencia cercano a la cápsula hepática bien delimitado con respecto al resto del parénquima. Estas son algunas consideraciones que no le encuentro mucho sentido. Pero sin embargo se ve así. El tejido fibroso, esto se caracteriza por un tejido fibroso que hace las veces de trabécula dentro del mismo esquema y genera la formación de una imagen en cruz central, se llama. Es una imagen que le da un poco la característica, pero si ustedes se fijan bien, la estructura hepática no está bien delimitada, no son lesiones tumorales mismas. Esto es un hígado, ¿verdad? Ahí tienen ustedes bastante difusa la observación, muy raro de encontrarla. Por lo general no se puede evidenciar la presencia de estas lesiones en estudios complementarios, aun siendo estos los métodos diagnósticos indicados. Fíjense, casi no se nota una diferencia importante entre la estructura parenquimatosa hepática y la lesión. Es un nódulo formado por células hepáticas normales, abastecido por grandes arterias anormales, con una cicatriz estrellada central, que es lo que les acabo de mostrar. Esta cicatriz está dada por tejido fibroso, por el componente fibroso, ¿verdad? Les había mencionado, no es un tumor en el sentido estricto de la palabra, es más una variabilidad de la celularidad y una invasión de tejido fibroso. Es generalmente una lesión única en la gran mayoría de los casos y menor a 5 centímetros, aunque se han encontrado algunos casos en los que puede tener un tamaño importante. Es una lesión pálida, focal, nodular. La misma hiperplasia nodular, pero regenerativa, que es parenquimatosa, es muy poco frecuente. La transformación benigna difusa del parénquima hepático en múltiples nódulos pequeños, compuestos de hepatocitos regenerativos. Ese es el principio histológico de la formación de este tipo de lesiones, que generalmente son asintomáticas, pero eventualmente pueden provocar hipertensión portal no cirrótica y sus complicaciones, ¿no? Como las varices esofágicas, el hiperesplenismo, etc. Estas lesiones hiperplásicas nodulares pueden estar relacionadas también con algunas otras enfermedades de origen autoinmune, hematológicas y mieloproliferativas. Generalmente va esta en realidad como asociada a estas otras enfermedades. Ahí están las enfermedades y a los medicamentos. La indicación quirúrgica se realiza en general, y estoy hablando ya de esto nuevamente en general, o sea, hablando de todas las lesiones benignas, primero por duda diagnóstica. Posiblemente una de las pocas indicaciones reales de cirugía de una tumoración que se sospecha benigna, cuando se la tiene que hacer, esté relacionado a duda diagnóstica. Cuando tenemos la sospecha o existe la posibilidad de que se tratase de alguna lesión neoplásica, entonces sí está indicada la cirugía. Un segundo elemento por el cual se indica esta cirugía en estos casos, por la presencia de complicaciones. Una de las complicaciones es la ruptura de la estructura de estas lesiones,
La segunda complicación es la infección. Estas son las más frecuentes y que son indicativas absolutas de cirugía. El tercer elemento que consideramos para este efecto es el riesgo de malignización, que como ya habíamos visto, solamente está dado en el adenoma. O sea, un diagnóstico confirmado de adenoma tiene indicación quirúrgica. En general, la morbimortalidad de la cirugía de este tipo de lesiones es baja y esta está determinada por tres elementos fundamentales. Primero es que el hígado sobre el cual se trabaja es un hígado sin antecedentes patológicos severos, es un hígado sano. Por tanto, en las condiciones esas del hígado, por la recuperación, las suturas, la hemostasis y todo el procedimiento quirúrgico, va a ser muy bien tolerado. Es limitada, a diferencia de lo que veremos en las lesiones neoplásicas malignas, en las que tenemos que hacer grandes resecciones y entrar a lugares de mucho riesgo. En la cirugía de lesiones benignas, generalmente el procedimiento puede llegar hasta una cuña hepática eventualmente, que es bastante bien manejada. Y el último de estos tres elementos es que los pacientes son por lo general personas jóvenes. No se olviden que esta es una patología que aparece incluso congénitamente. Entonces, estas diferentes patologías están entre la tercera, cuarta y quinta décadas de la vida y por lo tanto el paciente está en mucho mejor situación para poder tolerar un procedimiento quirúrgico. Y aquí esto que les he puesto un azulito, que es la biopsia percutánea, suele estar contraindicada por el riesgo de sangrado. Indudablemente, mientras menos se agreda sin ver este tipo de lesiones, tanto mejor por la posibilidad de un sangrado que se active, sobre todo en el hemangioma. Y dos consideraciones finales. Las lesiones tumorales benignas no tienen tendencia a recidiva, es muy rara la recidiva. Más probable es la segunda aparición que la recidiva en realidad. Y la cirugía laparoscópica es factible, pero en la medida en que tengamos algunas condiciones. Una de ellas es que no sean casos complejos o no estén complicados y que las localizaciones sean accesibles. Los quistes, los nódulos posteriores, por ejemplo, o muy a la línea media, son de muy difícil manejo laparoscópico por la dificultad del acceso a estas zonas. Por lo tanto, no está recomendada la cirugía laparoscópica en todos los casos. Tal vez es una de las cirugías, es una de las patologías en conjunto en las que la cirugía laparoscópica tenga sus limitaciones. Igualmente, en el intento de resecar o de enuclear una lesión bien localizada, pues corremos el riesgo de un sangrado. Por lo tanto, es siempre la cirugía laparoscópica una opción no tan apetecible. ¿Ok? Eso es, queridos chicos, más o menos lo que les puedo decir sobre las lesiones benignas. Como ustedes verán, es una cosa rápida, fácil y sencilla, porque no hay mucho que hablar de ellas. En realidad podríamos tocar algunos otros casos, algunos otros tipos, pero que no tienen sentido porque son realmente muy raras. Muy raras y entonces yo creo que más que ayudarnos eso nos va a confundir cuando lo importante es centrar nuestra atención en los elementos principales. Las lesiones benignas principales son los hemangiomas, los adenomas y los quistes en sus diferentes variedades. Las hiperplasias también. Estas son más frecuentes, los hallazgos que nos pueden confundir más fácilmente cuando eventualmente estamos evaluando o valorando pacientes que incluso podemos pensar tengan una patología neoplásica y por tanto es necesario saberlas diferenciar de tales, ¿no? Esto es cuanto les puedo decir. Si tienen ustedes alguna pregunta, con gusto les responderé. Doctor, una pregunta. En una cirugía, durante la resección de esta lesión, ¿hay alguna manera para ver cuál es el límite del segmento hepático? Claro, claro que sí. Si tú te acuerdas, hemos hablado en la primera clase de la segmentación hepática, que nos va delimitando en función a las incisuras y a los ligamentos para hacer una división real y en líneas imaginarias que trazamos, como la de Cantier, que nos va guiando más o menos por dónde debemos ir. Desde luego que estas divisiones no dejan de ser algo arbitrarias, pero nos hace suponer en función a los lóbulos hepáticos que vamos considerando la posibilidad de que por este lugar es donde se tiene que realizar la resección y no irnos a ramas principales ni tampoco dejar ramas secundarias muy expuestas. Entonces, esa es la situación. Obviamente todo esto se da
en diferentes contextos, porque no todos los pacientes son iguales, cada uno es un caso diferente y al mismo tiempo pues difícil de identificar. Y la ventaja de este tipo de lesiones es que en su gran mayoría son lesiones superficiales. Entonces, es por eso que no he considerado ni las hepatectomías parciales, ni las segmentectomías como alternativa quirúrgica para mostrarles, porque en general no se necesita llegar a estos procedimientos. Básicamente son resecciones en cuña hepática, independiente del segmento donde se está produciendo. Lo que sí es importante, que siempre que se hace una resección, sobre todo en el hígado, se debe tener en cuenta el criterio oncológico, y eso significa que no basta con quitar el nódulo, hacer la nucleación del nódulo, sino que se debe considerar un tejido sano, perilesional, para extraerlo también como una, entre comillas, garantía de que se esté extrayendo toda la lesión ante la posibilidad de que pudiese tratarse de una lesión, por ejemplo, maligna, ¿no es cierto? Así es. Gracias, doctor. ¿De qué, querido Horacio? Doctor, una pregunta. En Yo, el caso de la enfermedad poliquística hepática, digamos, donde se haya comprometido más la mayor parte del tejido parenquimatoso, ¿es mejor hacer una hepatectomía o tratamiento conservatorio? no, es mejor hacer el tratamiento conservador. En realidad, en las enfermedades poliquísticas hepáticas, ¿sabes de lo que se trata? De lesiones quísticas simples. Son múltiples lesiones quísticas simples regadas por todo lado. Entonces, la intención es de generarle respiro al hígado. ¿Y cómo le vamos a generar respiro al hígado? Tratando de liberar las mayores o las que comprometen más espacio de parénquima hepático sano. Con eso vamos a mejorar nuevamente la función hepática, y los otros quistes pueden quedarse perfectamente ahí. En la medida en que estemos seguros de que de lo que estamos hablando son de quistes hepáticos simples, pues su presencia no va a causar más daño que el de provocar alteraciones hepáticas si son muchos, ¿no ve? El hígado va a funcionar mal, naturalmente, si es que las lesiones son múltiples y no dejan espacio a tejido hepático sano para su accionar. Entonces, la liberación de algunos de estos segmentos puede ser eventualmente la solución. Ahora, si son pocos, por ejemplo, yo lo que les he mostrado es, digamos, una exageración de esta patología rarísima y muy poco probable, pero se las he mostrado para tener una idea de a lo que puede llegar este problema. Pero en general se tratan de 3, 4 pequeños quistecitos a lo largo de toda la estructura hepática. En esos casos, si no hay sintomatología, no hay alteraciones hepáticas, no se debe hacer absolutamente nada. Está bien, gracias, doctor. Sí, sí, Jonathan. ¿Alguien más me quiere comentar algo? Es, el día lunes tendríamos que ver lo último, que es el tema de cáncer hepático o